Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a grabaros un vídeo un poco diferente. Está muy bien que visualicéis vídeos, que leáis libros para comprender, conocer los diferentes contenidos de la fisiología, pero es mucho más útil si después de hacer esto, si después de leer, de estudiar, tratáis de aplicar vuestros conocimientos en diferentes situaciones, en diferentes casos, diferentes contextos. Solo así sabréis si realmente lo habéis entendido y si lo habéis aprendido. Así que yo voy a plantearos los casos clínicos que he utilizado, por ejemplo, en el último ejercicio de evaluación a mis alumnos del grado de biomedicina. En este caso, la temática de la evaluación era la homeostasis de la presión arterial, y esto incluye el sistema cardiovascular, sistema renal. Entonces voy a plantearos el primero de los casos y voy a enseñaros cómo lo resolveríamos y cuál sería sobre todo la estructura, el esquema mental que deberíais haceros o que sería útil haceros para poder resolver estos casos. Bueno, en este primer caso se trata de una mujer de 20 años que acude a consulta médica por sensación de mareo, confusión, debilidad generalizada y episodios de inestabilidad al caminar. Nos vamos a poner aquí que está mareada, mareo y confusión. Además, la paciente refiere a haber incrementado su consumo de agua en los últimos meses a causa de la ansiedad que le produjo estudiar fisiología renal. Había aumentado el consumo de agua, tenía polidipsia. Asegura que consume de 8 a 10 litros de agua al día. En las últimas 48 horas ha tenido mareo, cefalea leve y visión borrosa. La paciente tiene antecedentes de trastorno de ansiedad generalizada. No tiene antecedentes de hipertensión arterial o enfermedad renal, ¿vale? Así que esta polidipsia tiene toda la pinta de ser una polidipsia psicogénica, ¿vale? Psicológica. Le realiza una analítica y los valores de la analítica son sodio sérico, niveles de sodio en plasma, de 122 miliequivalentes litro. Les doy los valores normales, son entre 135 y 145, así que podemos decir que tiene bajos niveles de sodio plasmático. La osmolaridad plasmática, la osmolaridad del plasma también es baja, 260 miliosmoles, sabemos que eso es bajo, está por debajo de 300, que sería lo normal. La osmolaridad de la orina, en este caso también es baja, 100 miliosmoles. El potasio, la concentración de potasio en plasma es de 4,2 miliequivalentes litros, es normal. Y la creatinina también es normal, está en 0,7 miligramos de decilitro. Estos son los datos que yo me he inventado, que le he dado a mis estudiantes para que puedan ir resolviendo este caso. Entonces, yo les intento guiar con una serie de preguntas para poder centrar su razonamiento. Supongo que ya pues depende del nivel de conocimiento y el grado en el que se encuentren los estudiantes, los profesores guiarán más o menos sus preguntas. En este caso, la primera pregunta que les realizo es ¿qué efecto inmediato tendrá el elevado consumo de agua sobre la función cardíaca de la mujer? O sea, yo quiero que se centren aquí en la función cardíaca. Hemos aumentado la ingesta de agua, ha aumentado rápidamente la volemia. Si yo pregunto por función cardíaca, estoy hablando de gasto cardíaco. Entonces tendríamos que recordar, lo que yo le digo a mis estudiantes siempre es, antes de liarnos a filosofar sobre el caso, que esto no es una clase de filosofía, iros a aquellas variables sobre las que os estoy preguntando y escribiros en una esquemita qué sabemos de esas variables. Entonces, función cardíaca se mide a través del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco sabemos que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. De estas dos cosas de frecuencia cardíaca no me están hablando nada, así que por ahí no va a ir la cosa. Del volumen sistólico, ¿qué sabemos? El volumen sistólico sabemos que depende de la contractilidad del ventrículo, que depende de la precarga y que depende también de la postcarga. De contractilidad del ventrículo hay algo aquí que nos indique que puede contraerse más o menos, no estamos hablando de ninguna actividad adrenérgica, del simpático, pues no hay nada que nos indique eso. ¿Tenemos algo que mejore o que evite poscarga
una dilatación, tampoco. Sin embargo, tenemos un aumento de la volemia. Sabemos que la precarga depende de varias cosas, dependía del retorno venoso, dependía de la contractilidad de las aurículas, de la distensibilidad del ventrículo y de la volemia. Pues voilà, como dirían los franceses, aquí está nuestro punto. Entonces, todo esto es para llevarnos a decir, la polidipsia que sufre esta paciente, esa obsesión por beber agua, está aumentando la volemia, lo cual aumenta la precarga, lo cual aumenta el volumen sistólico. En ese momento estamos aumentando el gasto cardíaco de la mujer. Eso es lo que se pregunta en el primer caso. Muchos de mis estudiantes contestaron, aumenta la volemia, aumenta la presión arterial. Yo ahora no te estoy preguntando por la presión arterial, te estoy preguntando cómo afecta la función cardíaca, que como digo es mi manera de guiarles para que no se salten ningún paso. La segunda pregunta es, explica a través de qué sistema de retroalimentación a corto plazo se tratarán de mantener los niveles homeostáticos de presión arterial. Fijaos que yo en el caso no digo en ningún momento cómo está la presión arterial de la paciente. Sin embargo, les estoy preguntando a través de qué sistema de retroalimentación, o sea, ya te estoy preguntando sobre un mecanismo de compensación homeostático, te estoy especificando que es a corto plazo se mantendrá la homeostasis. O sea, ¿qué está pasando en esta chica? ¿Qué estará sucediendo para intentar mantener un correcto valor de presión arterial? Porque claro, si aumentamos aquí este gasto cardíaco, pondríamos ahora valores de presión arterial. ¿O qué es la presión arterial? La presión arterial es igual al flujo, el flujo que también podríamos decir gasto cardíaco, por la resistencia, que también podríamos decir resistencia vascular periférica. En este caso, lo que nos está aumentando es el gasto cardíaco, nos está aumentando, por tanto, la presión arterial, ¿vale? Entonces, cuando pregunto qué está haciendo a corto plazo, rápidamente, qué hace nuestro organismo cuando nos metemos para el cuerpo 2 litros de agua de golpe para compensar, a corto plazo, insisto, eso quiere decir, no meto al renal todavía, pues activar los vasoreceptores. Cualquier aumento de presión arterial nos va a activar a los vasoreceptores. No podemos olvidar esto, estamos hablando de mecanismos de control homeostático, retroalimentación, va a implicar siempre un receptor, un centro de integración y un órgano efector que ejecute la respuesta para volver a los niveles normales de presión arterial. Entonces, en este caso, los vasoreceptores que detectarán este aumento van a mandar la información al bulbo raquídeo, que lo que va a hacer el bulbo raquídeo es, a través del centro de control cardiovascular, va a activar al parasimpático, al sistema nervioso autónomo parasimpático, y va a inhibir al simpático. ¿Y el parasimpático qué hacía? Pues el parasimpático lo que hace es bajar frecuencia cardíaca, porque actúa sobre el nodo SA y está aumentando la permeabilidad al potasio, y por otro lado estaba haciendo vasodilatación, es decir, disminuir la resistencia vascular periférica, porque está aumentando el diámetro de las arteriolas, relajando el músculo liso de las arteriolas. Esto lo puede hacer directamente o a través de la hormona bradicinina. Pongo todo esto porque a mis alumnos siempre les digo que cuanta más información pongan, mejor. Este sería el control a corto plazo que pregunto para retornar a los valores homeostáticos. Podríais decir, a corto plazo también es lo que está pasando a nivel local en los tejidos. Por ejemplo, ante un aumento de la presión arterial vamos a tener el reflejo miogénico que produciría vasoconstricción para evitar un daño en los capilares. Vale, eso pasaría a nivel local, pero eso no sucede para volver a los valores homeostáticos. No es un mecanismo de retroalimentación, es un mecanismo de control local, ¿vale? Quiero también diferenciar eso para que entendáis un poco las preguntas que se os hacen. La tercera pregunta era, ¿cómo se explican los síntomas de mareo, confusión o cefalea de la paciente?
Vale, reconozco que aquí les podría llevar un poco a error si se centran solamente en la presión arterial, pensar, claro, como la presión arterial está alta, eso podría generar un daño a nivel encefálico, pero ahí tenéis que recordar que, como os he dicho ahora con lo del reflejo miogénico, cada tejido a nivel local va a protegerse a través de esa manera. Entonces, cuando hablo de mareo, a lo que les quiero llevar, y por eso también los datos que pongo en el caso, es a esta situación de bajada de la osmolaridad y de hiponatremia en el plasma. ¿A qué se debe la hiponatremia y la baja osmolaridad? A la alta ingesta de agua. El agua es hiposmótica, entonces cuando ingerimos mucha agua nuestro medio se diluye, nuestro medio interno, y llegamos a una situación de hiponatremia. Y la hiponatremia, y así por lo menos lo hemos estudiado en mis clases, produce un efecto principalmente dañino, digamos, en el encéfalo. También en el resto de órganos sabemos que en cualquier célula de mi cuerpo, si baja mucho la osmolaridad en el medio extracelular, se va a producir la entrada de agua para igualar esa osmolaridad y por tanto la célula se va a hinchar, la célula podría sufrir lisis, podría dañarse. Y como digo, esto es especialmente relevante o tiene unos síntomas muy evidentes en el encéfalo, puesto que el encéfalo está rodeado del cráneo, ¿no? Que no es deformable. Entonces, cuando las células del encéfalo, todas ellas, pero se ha visto que principalmente, por ejemplo, los astrocitos recogen este agua, se inflaman y se va a producir un edema o inflamación cerebral. No se le llama edema, o sea, en este caso el edema no es porque haya filtrado y por tanto mayor líquido intersticial, sino por una acumulación de líquido en las células se inflaman y digamos que presionarían, producirían un aumento de la presión intracraneal. Esto se va a resolver por la salida. Las células del encéfalo tienen un mecanismo de compensación que es que van a sacar sales, van a sacar también moléculas orgánicas con papel sobre la ósmosis, osmolitos, y por tanto van a sacar agua y de esta manera lo van a compensar y van a revertir a una situación normal. Ojo que si la compensación la hacen muy rápido pueden tener un efecto contrario de hiperosmolaridad y esto llevaría a una desmielinización del cerebro. Pero aquí yo lo único que les preguntaba es, ¿a qué pueden deberse los mareos? Pues a esta bajada de la osmolaridad que nos provoca esa inflamación cerebral y esto puede tener consecuencias muy graves. Luego nos preguntan, claro, ahí ya quiero que me sigan hablando de regulación, entonces les pregunto, ¿qué hormonas tendrá activadas y cuáles inhibidas en relación con la regulación de su volemia? Explica el mecanismo de activación o inhibición de estas, así como la forma en que actúan para compensar la elevada ingesta de agua. Aquí ya les estoy pidiendo el mecanismo a largo plazo, el mecanismo de compensación renal, ¿vale? A largo plazo porque es un poco más lento que este, porque tampoco tardamos un día, cuando digo largo plazo no tardamos un día en generar orina a partir de este agua, sabemos que la vamos a expulsar en poco tiempo, pero se llama largo plazo porque ocurre después de este mecanismo que os decía. Entonces estoy preguntando, bueno, ¿qué hormonas se activan? ¿Cuáles se inhiben? ¿Cómo hacemos para solucionar el que esta chica haya bebido tanta agua para expulsar ese agua y entonces que no nos pase esto, ¿no? Entonces yo aquí lo que recomendaría es, de nuevo, cabeza fría, igual que aquí las variables. Me voy a poner qué órganos de mi cuerpo están detectando cambios en volumen o en osmolaridad, que son los datos que tengo. Y entonces cuáles estarán activándose y cuáles estarán inhibiendo. Entonces de estos tenemos el hipotálamo, que sabemos que detecta los cambios en osmolaridad, volemia y presión arterial. Tenemos también la aurícula, el corazón. Sabemos que la aurícula va a detectar cambios en volemia y entonces va a liberar o no la PNA. Y también tenemos el sistema renal, porque sabemos que aquí, en función de la tasa de filtración glomerular, vamos a detectar cambios, bueno, pues en volemia, en presión arterial. Entonces, en esta situación que está la volemia aumentada y la osmolaridad baja, yo tengo baja osmolaridad, alta volemia, tengo alta volemia, tengo alta volemia, alta presión arterial, ¿qué estará pasando?
Pues el hipotálamo, ¿va a liberar ADH o va a activar el centro de la sed? No, porque eso lo hace en la situación contraria a lo que estoy marcando. Así que no habrá liberación de ADH, que es la hormona que es vasoconstrictora y que además nos hace retener más agua. No tiene sentido porque aquí lo que nos sobra es el agua. El corazón, nuestra aurícula derecha, estará detectando ese aumento de volemia, que al final, claro, esto también no lo he dicho, pero se convierte en un mayor retorno venoso, y entonces estará secretando PNA, péptido natriurético auricular. Bueno, vamos a ver, sí, vale. El péptido natriurético auricular, recordar que hacía varias cosas. Inhibía al hipotálamo para que no libere más ADH, inhibe también el sistema de renina, angiotensina, aldosterona que proviene del riñón, inhibe directamente a la glándula, bueno, voy a poner aquí, a la glándula suprarrenal para que no libere aldosterona, y además también inhibe en el riñón a los transportadores de sales para que el riñón no reabsorba sales y con ello agua y entonces generemos más orina. ¿Vale? Repito rápidamente, la PNA impide que se libere ADH, impide que se libere aldosterona, que se libere renina, por tanto angiotensina, aldosterona, y que se transporten sales para que así generemos más orina. Lo que está pasando aquí es que aumenta la diuresis. ¿Vale? Y a nivel renal, ese aumento de volemia y ese aumento de presión arterial lo que estaban haciendo es mantener una tasa de filtración elevada, y si la tasa de filtración glomerular está elevada, no se están liberando las hormonas renina y por tanto angiotensina y por tanto aldosterona. Tengo bloqueado este eje. Así que la hormona ahora que está trabajando realmente es la hormona PNA en esta situación. Y por último, ¿qué más les preguntaba a mis alumnos? Vale, la última pregunta es ¿por qué sus niveles de creatinina y potasio están dentro de los rangos normales? Todo esto era, bueno, para llevarles a, bueno, para que yo pudiera evaluar todo lo que habíamos visto en este tema, como os digo, que era homeostasis de la presión arterial. ¿Cómo son los valores de creatinina y de potasio? Hemos dicho que normales. La creatinina es esa molécula que utilizamos para valorar la función renal a través de la tasa de filtración glomerular. Recordar que es una molécula que se filtra en el riñón, pero que ni se reabsorbe, ni se secreta, ni se sintetiza en el riñón. Por lo tanto, cuando aumentan sus niveles en plasma, es un indicador de que no estamos filtrando bien, porque de manera natural la creatinina que tenemos en plasma se filtra y se orina. Entonces, a menos que acabes de generar mucha creatinina porque estés haciendo ejercicios de fuerza, pues sus niveles en plasma deberían mantenerse estables, y en este caso es así porque no hay ningún problema de filtración, todo lo contrario, estamos filtrando muy bien porque estamos bebiendo mucha agua. En cuanto al potasio, pues tampoco hay grandes cambios de osmolaridad, grandes cambios de concentración de potasio porque tenemos inhibida a la hormona aldosterona, o sea, la hormona aldosterona no está actuando especialmente, que sería la hormona que hace que secretemos más potasio. Es verdad que el potasio podría estar disminuido a pesar de no tener aldosterona, puesto que también se diluye por este efecto de ingesta de agua que nos va a diluir todo, ¿vale? O sea que para ser totalmente riguroso sí que podíamos haber puesto una disminución del potasio, pero es verdad que, bueno, con el objetivo de que mis alumnos me dijesen simplemente que el potasio es regulado por la aldosterona y que esta hormona no está ahora en su máxima actividad, pues es por lo que lo puse en unos niveles más bien normales. Bueno, este es el primero de los casos clínicos. Voy a borrar y os voy a decir el segundo, que es el que le hice al otro grupo de mis estudiantes y que también tiene que ver con homeostasis de la presión arterial. Bueno, vamos con el segundo caso. Ya me diréis al final, o bueno, en los comentarios, cuál de los dos os ha parecido más difícil. Yo espero que no haya diferencias, porque siempre intento mantener el nivel de dificultad en todos los grupos. Este es un señor que en la revisión médica del trabajo, pues le ven que tiene una presión arterial elevada. Está en una presión de 160/100. Esto ya es bastante alto. El médico le recomienda que se mida la tensión durante varios días y al recoger siempre resultados similares, pues le diagnostican hipertensión arterial crónica. Vale. Durante la exploración clínica, el hombre reconoce haberse sentido muy cansado y haber tenido un derrame en el ojo las últimas semanas. Está cansado y ha tenido un derrame en el ojo.
¿Qué más? Además, explica que durante los últimos años ha tenido mucho trabajo, lo que le ha llevado a dejar de hacer deporte y alimentarse a base de comida rápida, hamburguesas, pizzas, perritos, bollería industrial, mientras trabajaba. Como antecedentes familiares, solo recuerda que su madre tenía hiperlipidemia e hipercolesterolemia, o sea que tiene una dieta mala y además tiene antecedentes de alta cantidad de lípidos y de colesterol. No quiere decir que él lo tenga, pero bueno, tiene muchas posibilidades. El médico le toma una muestra de sangre, pero los resultados tardarán unos días en llegar y también le solicita una radiografía de tórax. Insisto que estos casos me los he inventado yo, espero que a los médicos no les parezca algo muy loco. Y además le recomienda una dieta baja en sodio y en grasas, ya que estamos, y un tratamiento que, el mecanismo de acción es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea que nos está inhibiendo la formación de angiotensina 2. Vale, entonces yo les preguntaba de nuevo una serie de preguntas para guiar a mis estudiantes en la resolución del caso. Bueno, no se trata de resolver el caso, ellos no van a ser médicos, no lo tienen que diagnosticar, pero sí que tienen que ser capaces de explicar desde toda la fisiología que saben, pues estos síntomas y los mecanismos del cuerpo de retroalimentación para intentar revertir esa situación o al menos mantenerse en una situación lo más normal posible. Entonces, la primera pregunta es, con los antecedentes y el modo de vida del paciente, ¿cuál crees que es la causa y mecanismos fisiológicos más probables de su hipertensión? Entonces, podemos plantear las variables que determinan la presión arterial, la pueden poner de dos maneras. Yo les hago mucho este esquema en clase. La presión arterial depende, por un lado, de la función cardíaca, depende de la resistencia de las arterias y depende de la volemia, ¿no? Nos depende del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica y de la volemia al volumen, que va a repercutir, por supuesto, en el gasto cardíaco. De estas variables, ¿cuál se está mencionando? Perdón, ¿de cuál se están dando pistas que puede estar afectada? Pues no estamos hablando nada de problemas cardíacos, tampoco de mayor presencia o ausencia de agua. Sin embargo, me están dando unos antecedentes y una vida, aquí no lo he puesto, pero la alimentación, el sedentarismo, que me puede llevar a pensar que lo que tiene es un aumento de la resistencia vascular periférica, pues por ejemplo, una placa de ateroma. Si en lugar de ponerlo así, pues lo hago más utilizando nuestras fórmulas, ¿no? La presión sería ese flujo sanguíneo, es decir, el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, pues visto así, lo que está pasando, voy a poner otro color, es que estoy aumentando la resistencia vascular periférica, así que me estás haciendo un hipertenso. Así que este sería el mecanismo, o sea, solo tienen que decir eso, que en este caso todo nos hace pensar que un aumento de la resistencia vascular periférica debido a la acumulación de lípidos, de colesterol, a las placas de ateroma, si dicen eso, pues fenomenal, ateroma, es lo que nos ha aumentado la presión arterial. La siguiente pregunta que les hacía es, ¿cómo será el gasto cardíaco de este paciente? Fijaos que ya explicando la presión arterial podría haber seguido desarrollando el gasto cardíaco, pero yo, pues para que no se les olvide y porque me interesa saber si recuerdan, si saben lo que es el gasto cardíaco, pues se lo pregunto. Entonces les digo, ¿cómo afectará esto al gasto cardíaco del paciente? Entonces aquí pondríamos, de nuevo, ¿qué sabes del gasto cardíaco? El gasto cardíaco sabemos que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y hasta aquí decimos, pues no lo sé, frecuencia cardíaca no me dice nada, volumen sistólico tampoco. Vamos a separar esto o vamos a decir cuáles son las variables que afectan, pues en este caso, al volumen sistólico, que eran, lo hemos puesto en el anterior, contractilidad del ventrículo, aquí no está tocado de ninguna manera. Otro, la precarga que dependía de la volemia, el retorno venoso, distensibilidad ventricular, contractilidad auricular, tampoco hay nada que me indique que esas variables están afectadas. Y en contra del volumen sistólico está la postcarga.
Y la poscarga va a depender de esta resistencia vascular periférica y del espesor del ventrículo, que ahora tendremos que hablar de esto. Entonces, esta resistencia vascular periférica, que sí que es la que está aumentada por la placa de ateroma, me está aumentando la poscarga. Si me aumenta la poscarga, me disminuye el volumen sistólico. Y si me disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. Así que en este paciente, el hecho de tener la presión elevada por culpa de tener sus arterias más estrechas, nos está disminuyendo el gasto cardíaco. ¿Vale? Este sería el proceso, el esquema que tenemos que desarrollar para llegar a la conclusión correcta. Entonces, esto nos lleva a la tercera pregunta que yo les hacía, que era, que además siempre les recomiendo seguir el orden de mis preguntas porque es para ayudaros a hacer un razonamiento más lógico. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿qué crees que busca el médico con la radiografía de tórax? Aquí creo que les he confundido y que realmente me he confundido porque es verdad que una radiografía ve huesos, creo que no es lo más apropiado para ver lo que yo buscaba, que era cambios en el espesor del ventrículo. Como mis alumnos no son de medicina, pensé, bueno, para simplificarlo pongo radiografía, pero tenía que haber puesto una ecografía. Entonces, que me disculpen los médicos, que me disculpen mis alumnos si esto les ha llevado a error, lo tendré en cuenta a la hora de corregir. El caso es que lo que yo pretendo preguntar es, el médico quizá ya está sospechando, si este hombre lleva mucho tiempo con hipertensión, que puede que su corazón ya esté incluso hipertrofiado. Que al final lo que yo busco es que mis alumnos recuerden y me sepan explicar que la consecuencia de tener una resistencia vascular periférica elevada contra la que tiene que luchar mi corazón para enviar sangre va a ser la hipertrofia ventricular. Y esto es lo que se vería en esa radiografía. Esta hipertrofia tiene como objetivo bajar la poscarga y por tanto recuperar el gasto cardíaco, pero recordar que si se hace una hipertrofia concéntrica al final nos disminuye el volumen sistólico, entonces no conseguimos revertir esta situación. Siguiente pregunta a la que les llevo es, ¿y cómo será su frecuencia cardíaca? Y claro, aquí, que tampoco estamos diciendo nada de esto, lo que yo realmente quiero que me expliquen es cómo está siendo la regulación homeostática. En todo caso clínico, en todo ejercicio, yo voy a llevar a mis estudiantes a que me hablen de los mecanismos de retroalimentación, porque esa regulación que hace el cuerpo considero que es lo más importante, ¿no? Lo que más claro tenemos que tener cómo sucede. Entonces, una situación en la que el paciente tiene hipertensión y tiene un bajo gasto cardíaco, pues ¿cómo puedo saber cómo es la frecuencia cardíaca? Bueno, vamos a pensar qué está haciendo mi cuerpo rápidamente, qué mecanismos a corto plazo va a activar o no para volver a llevar esta variable, que es una de las variables que sabemos jerárquicamente más trascendente, más importante en nuestro organismo, para revertirla. Que no lo va a conseguir porque tú tienes una placa de ateroma, pero que él lo va a intentar. Entonces, como lo hemos visto en el otro ejercicio, lo que haría, con otro color, esto me estaría activando a los vasoreceptores. Los vasoreceptores van a hacer en el bulbo raquídeo que el centro cardiovascular se active de manera que me va a activar al parasimpático, me va a inactivar al simpático. ¿Y el parasimpático qué hace? Pues el parasimpático baja frecuencia cardíaca a través del nodo SA por la penalidad del ion potasio y me produce una disminución de la resistencia vascular periférica por una vasodilatación. Ojo que esto, como digo, no me soluciona el problema, porque tú tu placa ahí de grasuza, de placa de ateroma, ya la tienes en las arterias, pero la frecuencia cardíaca pues puede que sea baja. La frecuencia cardíaca sería baja. Pero no lo hago aquí porque digo, ay, como esto está bajo, la tengo que subir para mejorar el gasto cardíaco. No hay, digamos, un receptor del gasto cardíaco que haga... Es la presión arterial lo que está marcando aquí el ritmo, que si está alta el barorreceptor me la intenta bajar. Que también algún alumno me decía, pues que mi padre es hipertenso y no tiene la frecuencia cardíaca baja. Bueno, porque primero estará tratándose, estará con un tratamiento y serían mecanismos ya más a largo plazo en el que entra el riñón y otras muchas cosas, pero a corto plazo, de una manera así, pues conceptual, para que vosotros podáis centraros, si está pasando esto, la frecuencia en principio debería estar baja. Bueno, la siguiente pregunta que les hacía, me quedó un poco largo este caso, era
¿explicarían el gasto cardíaco o la presión arterial, el cansancio y el derrame del paciente? Estos dos síntomas, y fijaos que en la pregunta, para centrarles, les pregunto, ¿explicarían el gasto cardíaco y la presión arterial los síntomas del paciente? La respuesta es que sí. Un bajo gasto cardíaco, ¿por qué va a provocar cansancio? Pues porque me supone una disminución en la perfusión, la llegada de oxígeno a los tejidos, en este caso el importante como siempre, el cerebro. Entonces, cualquier patología que implique una bajada en el gasto cardíaco va a hacer que yo no tenga suficiente perfusión, suficiente oxígeno en los tejidos. Eso me llevaría al cansancio. Por otro lado, la presión arterial elevada sería la causante del derrame. Acordaros que una presión arterial alta tiene dos consecuencias importantes. Una puede ser el edema, demasiada filtración, salida de líquido y por tanto edema en diferentes tejidos, y otra es la hemorragia, ¿no?, por rotura de los vasos, rotura voy a poner, que es el que sucede en este paciente. Más preguntitas. Preguntaba ya, ¿cuál es el modo de acción de los tratamientos sugeridos? Hay dos tratamientos sugeridos, voy a poner en blanco, dieta baja en sodio y grasas y un inhibidor de la angiotensina 2. Bueno, como en este caso no nos ha parecido todavía el papel del sistema renal en la regulación de la presión arterial o gasto cardíaco, pues lo he hecho a través de los tratamientos. ¿Por qué una dieta baja en sodio? Si yo tengo un aumento del sodio o por tanto un aumento de la osmolaridad en plasma, esto me estaría activando en el hipotálamo la presencia de ADH. Y la ADH, acordaros que es una molécula vasoconstrictora, así que me aumenta más resistencia vascular periférica y por tanto presión arterial, pero es que además es una molécula que hace que se reabsorba agua en el riñón, por lo tanto aumenta volemia, por lo tanto aumenta presión arterial. Entonces, si yo bajo la sal en mi dieta, tengo menos probabilidades de activar a esta hormona, ¿vale? La hormona ADH. Este sería el motivo principal. Y el hecho de inhibir la angiotensina 2, recordar que la angiotensina 2 es una molécula vasoconstrictora también, ¿no? Entonces yo inhibo la angiotensina 2, que es una molécula vasoconstrictora y que también hace que se reabsorba agua. Vamos, que está haciendo lo mismo que la ADH. Acordaros que lo hace de manera diferente, lo hace a través de los transportadores de sales y no directamente con acuaporinas, pero la situación es la misma. Entonces estamos utilizando un poco al riñón para evitar subir más la presión. Fijaos, estos tratamientos no van encaminados a revertir o a curar la patología, o sea, no van dirigidos al origen de esta hipertensión, que es la placa de ateroma. Bueno, sí, la dieta baja en grasa sí, pero el resto va dirigido a, bueno, ya que tengo eso, voy a intentar que a través de otros mecanismos, pues generando, por ejemplo, siempre más orina, que es lo que harían estos, o evitando la retención de líquido con la sal o con la presencia de esta enzima, que aumente más la presión. ¿Vale? Pero como digo, no, o sea, podría mantenerla un poquito en valores más normales, pero no me está curando la patología. Vale, y ya lo último, esto sí que les preguntaba era, bueno, aunque no es probable, ¿con qué prueba rápida podríamos descartar una patología renal en este paciente que originase esta presión arterial? Aunque digo que no es frecuente, pero yo lo que quería llevarles es, ¿qué harías tú así de manera rápida para saber si el riñón está bien? La respuesta es una analítica en la que se valoren los niveles de creatinina. Porque, como he dicho antes, la creatinina, si aumenta en plasma, quiere decir que no se está filtrando bien y eso ya sería un indicador de que tenemos un problema renal. Con estos dos casos clínicos como ejemplo, pues espero que os haya ayudado a cómo hacer este esquema mental, bueno, o este esquema real, sobre la forma de aplicar lo que vosotros sabéis, lo que hemos ido viendo en estos temas, para poder dar explicación a las variables que nos aparecen en un caso, más allá de diagnosticar o no, que como digo no es la función de, por ejemplo, futuros biomédicos o biotecnólogos.
Espero que os haya servido a todos. Aprovecho de hecho para saludar a los estudiantes que nos siguen desde el otro lado del océano, sobre todo todos los estudiantes hispanoamericanos, y por favor compartir este contenido si os resulta útil, suscribiros al canal y sobre todo dejadme vuestros comentarios, en los comentarios del canal, vuestras dudas y vuestras ideas para grabar más contenidos de este tipo. Muchas gracias.